tu manera de vivir y la huella que dejas en el mundo será la manera como te recuerden. ¿Qué es el duelo? Puede ser que para sobrevivir lo que hagamos es como bloquear el duelo. El problema de aplazar el duelo es que no sabemos por dónde nos va a salir. Primero tienes lo que es el shock ante la noticia, luego puede venir la negación. No le digas a la otra persona, llámame si me necesitas. Una persona que está en duelo no te va a llamar. Desde tu mirada profesional como psicóloga, ¿cómo definirías la muerte? Wow, qué pregunta. Depende, hay muchas formas de muerte, pero quizá la muerte es la clínica, la física, es cuando el corazón deja de latir, se produce la muerte cerebral y dejamos de respirar. Eso sería la definición clínica, por decirlo así. Vale, ¿y la diferencia entre la muerte biológica y la simbólica? Vale. Quizá la biológica es la que te acabo de decir y la simbólica es cuando morimos para las personas que nos quieren. Si la persona que me quiere, las personas que me quieren ya no están, esa sería la muerte simbólica. También puedo morir cuando la gente no sabe que estoy. Tú imagínate que yo me voy a vivir a los Andes y yo fallezco en mitad de las montañas, pero mi familia no sabe que me he muerto. Eso es de alguna manera, o al revés, o yo estoy viva, pero para mis seres queridos es como que ya no estoy. Eso sería una muerte simbólica también, de alguna manera, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensas tú? Sí. O quizá la muerte simbólica es cuando se olvidan de ti, cuando dejan de recordarte, ¿no? Total, sí. Porque cogiendo el ejemplo que has puesto de si muero en los Andes y nadie lo sabe, seguiría estando viva a percepción del mundo. Exacto, sería al revés, es verdad. Sí, tienes Hasta razón. que dejan de recordarme, De recordarte. se olvidan de mí, ¿no? Sí. Quizá si yo tengo hijos, que los tengo, y mis hijos tienen hijos, que aún no los tengo, y mis nietos tienen hijos, a la siguiente generación posiblemente la Yaya Marache ya será simplemente un nombre en alguna foto que pueda quedar y nada más, ¿no? Entonces supongo que esa será la muerte simbólica, ¿no? Aunque tu legado seguirá estando de alguna manera, ¿no? Todo lo que tú has hecho seguirá estando en las personas que quieres, ¿no? Sí. Por eso para mí es tan importante volver siempre a lo ancestral, a lo antiguo. Total. Al linaje, a la esencia, al origen, porque al final, si tú te aseguras de volver siempre, también te aseguras que te recordarán siempre, ¿no? Como tú vives, también serás recordado. Sí, claro, tu manera de vivir y la huella que dejas en el mundo será la manera como te recuerden, sí. Por poner un ejemplo, ¿no? No se recuerda igual a Marie Curie, ¿no? Que, por ejemplo, que a Margaret Thatcher. No sé si está muerta o no, pobre mujer, ¿eh? Pero que evidentemente, o no se recuerda igual a Hitler que a Leonardo da Vinci. Aunque serán eternos, pero la Son manera que tenemos de eternos. recordarles no es la misma, sí. Al final esto lo hicieron muy bien los egipcios, ¿no? Porque se embalsamaban porque pensaban que éramos inmortales y llegábamos al portal de la vida eterna, y realmente ellos consiguieron la vida eterna, porque ellos nunca han muerto gracias a ese ritual, a esa ceremonia, cuando el cuerpo dejaba de estar en vida. Lo consiguieron, podríamos decir, ¿no? Sí, de alguna manera sí. O sea, no sé cuántos miles de años después seguimos hablando de ellos, ¿no? Por lo menos su cultura, ¿no? Y algunas personas representativas, ¿no? De su cultura, sí, es una manera de ser inmortal, sí. Y a nivel psicológico, Amarache, se habla mucho, pues, de cómo transitar un duelo, de que hay que hacer bien los duelos, de darle espacio, ya sea en una muerte biológica o simbólica, que creo que hay otro tipo de muerte simbólica, que también puede ser una ruptura, un despido, un cambio de profesión radical, o incluso una muerte simbólica de tu antiguo yo. Sí, por ejemplo, una persona que ha pasado por un proceso de cáncer, ¿no? Y le han extirpado un pecho, el ideal que tú tenías de ti muere para dar paso a otra tú, a otra identidad, o pues una pierna, a las personas diabéticas que a veces les tienen que cortar extremidades, ¿no? Pues eso también es una muerte simbólica porque ya no vuelves a ser el mismo o la misma que eres otra persona. Y a nivel, perdón, No, dime. te iba a decir que es que de hecho, biológicamente, nuestras células creo que son cada X meses o cada año o algo así, no sé, casi todas las células de nuestro cuerpo varían porque mueren las antiguas y renacen con ciclos diferentes, con lo cual, de hecho, no somos los mismos, ¿no? Pero bueno. Y a nivel psicológico, clínico, no sé cómo lo podríamos definir, ¿qué es el duelo?
El duelo es el proceso natural que necesitamos la persona para integrar o para trabajar o para trascender una pérdida. Y una pérdida significativa. Yo siempre he puesto este ejemplo a lo largo de toda mi vida. Falleció mi abuelo paterno, con el cual yo solo lo vi una vez en mi vida, no tenía vínculo. A mí me sabía mal por mi padre, pero yo no sabía, no me supo mal su muerte. Me sabía mal por el dolor de mi padre. Pero cuando perdí un anillo que había sido de mi abuela querida, de mi abuela materna, que es con la que he pasado muy buena parte de mi vida, estuve llorando muchos días porque me sentía como que le había fallado a ella. No estoy comparando un anillo a una persona ni a un vínculo, pero quiero decir que las pérdidas significativas son las que nos producen un duelo, sean del tipo que sea. Evidentemente, la más grande es la muerte de alguien que quieres, pero podemos tener pérdidas significativas en nuestra vida que nos hagan que tengamos que elaborar un duelo. Y el duelo es necesario, entiendo. Sí, bueno, no es que sea necesario, es que va a pasar. ¿Y por qué se dice tanto que hay personas, por ejemplo, tras una ruptura amorosa, no transitan el duelo? O incluso una muerte. Sí. ¿No? Pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, poniendo un ejemplo claro, una pareja que uno de los dos miembros de la pareja hace tiempo que está desconectado de ese compromiso, que ya no siente igual por la otra persona, que incluso pues puede haber encontrado el amor en otro sitio o no, o sencillamente es que ya no está enamorado o enamorada de su pareja. Cuando llega el momento de la ruptura, esa persona ya ha elaborado el duelo porque ya hace tiempo que ha roto ese vínculo. O puede ser que para sobrevivir lo que hagamos es como bloquear el duelo. Yo cuando estaba embarazada de mi hijo mayor falleció mi padre. Yo estaba embarazada de 3 meses cuando falleció mi padre. Yo bloqueé el duelo. Yo necesitaba bloquear el duelo para tirar adelante el embarazo porque me había montado una película de yo quiero vivir esto con felicidad, con paz. Entonces bloqueé el duelo. Me fue saliendo después. Porque el duelo no lo bloqueas. Lo que bloqueas es la expresión y la emotividad, pero el proceso lo estás viviendo. Esa persona no está en tu día a día. O sea, en algún momento u otro pasará. Sí. Tiene que pasar. Bueno, sí. Es que no, para mí no hay verdades absolutas. Si eres una persona que eres muy expresiva, pues te va a salir por algún sitio. Si no eres expresiva, te va a salir por otro sitio. Quiero decir, yo soy muy extravertida, yo muevo mucho las manos, con lo cual cuando yo me encuentro mal se me nota enseguida porque soy muy poco expresiva. Las personas que son más introvertidas o que son menos expresivas hacia afuera pueden estar pasándolo igual de mal que yo, pero no se nota en el exterior. Con lo cual cada persona vive el duelo como puede o quiere. Cuando lo aplazamos, el problema de aplazar el duelo es que no sabemos por dónde nos va a salir, podemos tener más irritabilidad, podemos estar de más mala leche, podemos tomar decisiones que en otro momento de nuestra vida no tomaríamos, precisamente porque hay algo ahí que... Estoy hablando en un duelo normal. Luego están los duelos patológicos, que es cuando, por muchos motivos, que ahora a nivel psicológico tendríamos que hacer otro podcast para hablar de los diferentes duelos, es cuando, por ejemplo, yo puedo tener un duelo natural o biológico, que es que se me ha muerto alguien que quiero y yo estoy con el dolor. Y luego otra cosa es que, por ejemplo, que un profesional, que una doctora me diga, no llores, es mejor para tal que no te vea llorar. Entonces eso me va a crear un sufrimiento terapéutico porque yo no espero que esa persona me haga esto. Y entonces se va a sumar a mi dolor natural un sufrimiento por pensar que no estoy haciendo lo que debería de hacer. Por eso ves que se van abriendo puertas, ¿no? Cada vez que empiezas. Sí, y se puede experimentar un duelo aunque no haya habido una pérdida. Por ejemplo, ante un miedo a perder, ante una noticia. Eso es un duelo Por anticipado. ejemplo, te comunican la enfermedad de un familiar en el que comúnmente pues esa enfermedad suena a muerte inminente o breve. Sí. Entonces tú podrías estar empezando a transitar un duelo. Sí, eso se le llama, en concepto de psicología, se le llama un duelo anticipado. Ajá. Porque tú lo que haces es que como prevés la pérdida o la ausencia de esa persona que quieres, lo que empiezas es a tener síntomas de lo que va a suponer eso, con lo cual tristeza, mucha añoranza, deseo de estar con esa persona y como un vacío existencial muy grande. Eso le puede pasar a personas, sí. Sí. Y es natural también. Quiero decir que es normal porque tú quieres a esa persona y sabes que va a llegar ese momento o que podría llegar ese momento. ¿Y es positivo o negativo? Ya te pregunto desde... Claro, es que... ¿Hacer ese duelo anticipatorio es positivo o negativo? Depende.
Es que no te lo planteas, no es una cosa que digas, por ejemplo, a mí lo de irnos a los extremos no me gusta demasiado porque la persona que pueda estar escuchándome en cualquier momento puede pensar que eso es una verdad absoluta y a mí no me gusta el concepto de verdad absoluta. ¿Qué pasa? Que es positivo o es negativo dependiendo de cómo lo hagas. Pero es que tú no te planteas, mira, me han dicho que mi familiar se va a morir, con lo cual yo voy a empezar a elaborar el duelo ahora para que cuando llegue el momento ya lo tenga trabajado. No, no funciona así. Es que se te despierta dependiendo del vínculo que tengas, de la dependencia, de tus características de personalidad, se te va a disparar eso o sencillamente te vas a poner en el hacer o vas a estar a la expectativa o vas a pensar, bueno, no, esto vamos a tirar adelante y esto se va a solucionar. Esto no se acaba aquí. Los mecanismos que tenemos cada uno para enfrentarnos a las cosas son infinitos. Entonces el duelo cambia, ¿es diferente para cada persona o hay como unas fases preestablecidas a nivel clínico de se sabe que esta persona está pasando un duelo o estas son las fases del duelo? Porque también se habla mucho de esto. Sí, sí. Hubo una profesional, creo que era psiquiatra y médico, pero no estoy segura, soy malísima, nunca recuerdo, pero creo que sí, que era la Elizabeth Kubler-Ross, famosísima, que ella se dedicó a hablar con moribundos horas y horas y horas, y la verdad es que plantó la semilla de algo tan importante como esto. Pero ella trabajaba con moribundos, entonces detectó que hay como 5 fases, más o menos, 5 o 4, cuando estás en duelo, que es, primero tienes lo que es el shock ante la noticia, luego puede venir la negación, más o menos el no, esto no me está pasando, después viene la rabia y el enfado, luego viene como la negociación de si dejo de fumar, que a veces es incluso con Dios, va Dios, si dejo de fumar ahora, por favor que me quites esto, ¿no? Luego viene la depresión, tristeza, los nombres pueden variar mucho según las corrientes, ¿no? De asumir que esto va en serio y luego a veces llega como la resignificación de la vida. Y eso se ha trabajado durante muchísimos años con estas fases. Pero la verdad es que ella trabajó con moribundos. Es decir, trabajó esas fases con gente que se iba a morir, no con los supervivientes. Y se ha trabajado durante muchísimos años en muchas corrientes. ¿Qué pasa? Que hay muchos profesionales de Wonder, me dejaría algún nombre seguro, pero Alba Payás también aquí en España en concreto y en Cataluña, ella ha trabajado con otras fases que son las mismas, pero dándoles otra connotación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener rabia incluso cuando estoy en la depresión, porque las emociones forman parte de cualquier fase. El tema está que yo paso por un momento de shock ante la noticia, que no me espero, luego viene como una parte de reubicarme, puedo estar en la tristeza, pero en la tristeza puedo tener rabia, puedo tener enfado, puedo tener miedo, porque vuelvo a lo mismo, las emociones forman parte de mi experiencia. Y luego sí que en algunos casos se da la resignificación, y eso sería cómo transito. Y luego hay otra cosa muy importante que también se pone sobre la mesa, es las tareas del duelo. Es qué hago yo para superar eso. Pero eso solo es cuando las personas tienen ciertas dificultades para elaborar el duelo. Si nos vamos a la sabiduría perenne, como tú decías, a lo ancestral, la verdad es que en el día a día ya vamos integrando las pérdidas. El duelo forma parte de cómo integro la pérdida y cómo me rehago, cómo introyecto a mi ser querido, que antes estaba fuera, ya lo introduzco dentro de mi pensamiento y en mi corazón para siempre, ¿no? Y ese es el duelo, es hacer que esa persona permanezca por siempre, que ya lo está, pero permanezca por siempre. Que llegue Navidad y yo pues felicite a mi abuelo las felices Navidades cuando hace 20 años que ya no está, por ejemplo, etc. Bueno, mi abuelo hace más de 20 años, he puesto este ejemplo porque me ha salido así, ¿no? Para mí eso sería el duelo en general, pero decir fases, lo importante es que las personas entendamos que yo puedo estar enfadada al principio y casi que al final, que voy a tener que resignificar y que a veces soltar a alguien que queremos y que ya no está no significa que estemos como acabando con él de nuevo. Para nada, sencillamente significa que sigo con mi vida y te honro teniendo la mejor vida que puedo, pero esto no todo el mundo lo puede hacer igual, es un proceso. Eso, a razón de eso te quería preguntar, no sé si es una pregunta un poco que ya has contestado, pero no sé. No sé, no pasa nada. Las fases del duelo, que estas que me hablabas, Sí. preestablecidas, ¿todo el mundo las tiene que pasar igual? ¿O puede ser que una persona se salte y llegue directamente a la redefinición o reintegración? ¿Todo el mundo experimentará rabia, por ejemplo? No, creo que no.
Pero estoy hablando de una opinión personal ahora. O Sí, sea, sí. creo que no, porque es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, si mi abuela es una mujer que tiene 95 años, mi abuela falleció con 95 años, ha tenido una vida plena, todos la queríamos, se está muriendo de una manera natural, pues posiblemente yo estaré triste, tendré dolor, porque es mi abuela, porque la voy a echar de menos, porque su manera que tenía de cachondeo para mí era inigualable y única en la vida, pero no estar enfadada con la vida, porque puedo entender que es ley de vida y que le toca. Y eso puede pasar con 95 o con 30, que puede pasar en cualquier momento. Pero no habrá rabia porque yo entenderé que es proceso natural de vida, porque se habrá trabajado, porque estaré en paz con el proceso, porque estaré en paz con mi abuela. Eso sería una forma de no tener rabia. O puede ser que la persona que ha fallecido esté tan enfadada con ella porque me ha hecho mucho daño que no pueda conectar con la tristeza. Y también puede ser, sí. No tenemos por qué pasar por todas las fases del duelo, tanto si es por fallecimiento como si es por un divorcio, por una separación o lo que sea, pero suelen estar en juego muchas emociones, sí. Pero dependerá de cada persona. Por ejemplo, yo soy una persona con mucho carácter, muy impulsiva en general, aunque estoy aprendiendo a controlarlo, que puedo estar más en la rabia que no en la tristeza, porque me la permito más. Sin embargo, hay personas que por su carácter y su manera de ser pueden conectar más con la tristeza que no con la rabia. Y también es aprender a conocernos. Claro, al final estos procesos también definen cómo tú eres Total. y cómo tú eres en tu día a día y cómo tú vives la vida, cómo experimentas las emociones. Tal cual. Y ahí es cuando se pone más en potencia, ¿no? El haber vivido momentos así. Se magnifica, sí. Hay una persona que admiro muchísimo y que, bueno, que aprecio muchísimo, que dice que como hacemos una cosa, la hacemos todas. Sí, Entonces, como totalmente. es que es una frase que concentra tanta sabiduría. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que realmente como vivimos nuestra vida es como afrontamos nuestras pérdidas. Me encanta esa frase. Sí, sí, es que es buenísima. Yo creo que él te la regala sin problema. ¿Y qué errores solemos cometer cuando intentamos consolar o ayudar? ¡Wow! Eso es muy fuerte. Decir a una persona no llores, no pasa nada, porque normalmente lo que yo he comprobado es que cuando alguien te dice no llores, no pasa nada, es porque yo no puedo soportar tu llanto. Entonces, claro, estoy provocando que tú consideres que está mal tu expresión emocional. Con lo cual, al final, acabamos no conectando con nuestras emociones por el que dirán. Pero bueno, en general, las mayores dificultades que tenemos a la hora de consolar a alguien es pensar lo que se tiene que hacer y no conectar con lo que realmente nos apetece o lo que nos gustaría que nos hiciesen. El otro día una persona me preguntaba que había estado acompañando a una persona conocida en el tanatorio y que había estado pues sentado a su lado durante un rato sin hablar. Y me lo preguntaba como para intentar dilucidar si eso había estado bien o no, o al menos yo lo percibía así. Y para mí era, estuviste a su lado durante 3, 4 horas, 5 horas, todo el día, a su lado, sin decir nada, sosteniendo el silencio y estando al lado de una persona ofreciéndole lo mejor que tienes, que es tu tiempo. El tiempo no vuelve. Podemos tener más o menos dinero en la cuenta corriente, podemos tener más o menos amigos, pero tu tiempo no vuelve, nunca. Entonces le has dado lo más preciado que tienes y encima has sido capaz de sostener el silencio. Yo creo que es el mejor regalo que le has podido hacer a una persona. Una persona que acaba de perder a alguien no necesita muchas veces palabras, necesita autenticidad. Totalmente. Además, has dicho una cosa súper importante que es, tenemos que pensar en cómo queremos nosotros ser ayudados en esos momentos. Pero sí que es verdad que a veces hay momentos en los que ni nosotros sabemos cómo necesitamos ayuda. A mí, por ejemplo, me pasa. Muchas veces he tenido crisis existenciales en las que ni siquiera sé cómo necesito una ayuda de fuera. Vale. Pues estoy tan perdida en mí, ¿no? O es tan grande mi dolor que puedo pensar que nadie me va a poder ayudar o incluso que un abrazo me puede incluso llegar a molestar, como diciendo, no necesito esto porque yo misma me puedo sostener. Vale. ¿No? Que es difícil, ¿no? Saber realmente desde dónde hay que actuar, desde lo que piensas que necesita la otra persona, desde lo que tú puedes ofrecer, como en este caso esa persona que se quedó horas durante todo el día. De hecho, yo lo único que te puedo ofrecer es mi verdad. Y si yo soy auténtica con mi verdad, por ejemplo, si yo sé que no puedo sostener ir a verte al tanatorio porque mi abuela acaba de fallecer antes de ayer y no voy a poder, si yo voy para hablar de mi abuela, no te estoy ayudando. Ya.
entonces quizás sea mejor que no vaya, pero no por nada. Si yo creo que es muy importante que vaya, porque para ti es muy importante, pues iré, te daré un beso y me iré, porque estaré conectado con el dolor de mi abuela, sé que me voy a poner a hablar de mi abuela y que no te voy a ayudar. Pero a lo mejor voy a ir, te voy a poner a hablar de mi abuela y a lo mejor te voy a ayudar, porque tú también te acordabas de mi abuela y lloramos los dos, o las dos, por mi abuela, por tu bisabuela, ¿sabes? Y ya está. Es decir, en el fondo es intentar ser lo más auténtico posible, pero si tuviéramos que coger una fórmula, la fórmula es... No hay fórmulas. Es que la fórmula es, yo no te puedo decir te acompaño en el sentimiento si no te conozco. Por ejemplo, es una cosa que nunca me ha gustado esa expresión. Nunca. El hecho de dar el pésame me ha parecido siempre muy violento, porque no te puedo acompañar en el sentimiento porque estoy a años luz de sentir lo que tú sientes, porque acabas de perder a tu madre, acabas de perder a tu abuela con la que has compartido media vida. O sea, no te puedo acompañar. Te puedo decir 1000 cosas. Estoy aquí, o cuando quieras quedamos para un café, lo que necesites, cuando quieras hablamos, pero esa frase precisamente es como demasiado prediseñada para ese momento. Y eso habla del miedo que tenemos a enfrentar el dolor de los demás. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podría aconsejar, que no me gusta, pero que podría aconsejar es no le digas a la otra persona, llámame si me necesitas. Una persona que está en duelo no te va a llamar. No te va a llamar. Entonces, lo que puedes hacer es enviarle un mensaje, decirle, o por ejemplo, llevarle comida, porque a lo mejor esa persona no va a tener ganas de cocinar, o picarle a la puerta y decirle, ¿todo bien? Porque a lo mejor si es lo suficientemente cercano, esa persona está intentando mantener el tipo con todo el mundo y al llegar tú, que te conoce, y decir todo bien, pues va a encontrar ese espacio para si lo necesita y puede soltarse. Y si no, por lo menos saber que no está sola o solo. Pero es que es muy difícil porque también dependerá de tu carácter. Lo importante es no decir te acompaño en el sentimiento como bien has explicado tú, que es perfecto, ¿no? Es una palabra, una frase prefabricada que utilizamos como una muletilla cuando no sabemos qué decir. Pero también está bien si no sabes qué decir, ¿no? Sí. Pero para mí, yo he estado 10 años trabajando en una funeraria, más los otros años restantes que lo estoy haciendo por mi cuenta. Y yo cuando iba a buscar una familia para hablar con ellos, ahora porque evidentemente si te llaman, pues ya saben a lo que vas, ¿no? Pero cuando iba a buscar los que no me conocían, yo nunca les decía te acompaño en el sentimiento. De hecho, nunca les decía lo siento. Pero por coherencia conmigo, porque yo no puedo sentir algo que no sé lo que es. O sea, yo no te conozco de nada, no sé quién eres, ha fallecido una persona que tú quieres, sí, pero yo ¿cómo voy a decir lo siento? Si no lo estoy sintiendo ahora mismo. Es coherencia. Pero, claro, pero sí que es verdad que después de estar media hora, 1 hora, 2 horas hablando con esa familia, nos abrazábamos y les decía, lo siento. Porque ahora sí que lo siento, porque ahora ya sí que formo parte de tu familia de alguna manera. Con lo cual, en el fondo es ser muy auténtico con uno y decir, vale, ¿qué es lo que siento yo ante esta muerte? ¿Me sabe mal lo que le está pasando? Pues siento por lo que estás pasando. Y eso es honesto. Yo te conozco a ti, no conocía a tu bisabuela. Siento por lo que estás pasando. Y de aquí 2 cosas que me surgen. Una es la ayuda práctica, que muchas veces se nos olvida. Al final lo que las personas necesitan cuando estás atravesando, pues imagínate, en un pleno funeral, ¿no? Las personas necesitan cosas prácticas, el ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a cenar esta noche? Pues no te preocupes que ya está todo pensado, ¿no? Eso es lo que realmente te puede ayudar en ese día. Total. Y eso es la ayuda real, inmediata, que al final no somos más que personas y podemos ofrecer hasta lo que podemos ofrecer. Sí, ¿no? Entonces, la ayuda práctica, la ayuda real, el ahora, vale, yo te llevo, necesitas ir, necesitas que te traiga, tal. ¿Con quién dejáis a los niños? Exacto. ¿Quieres que me quede yo con ellos? Correcto. Eso es impagable. Además, yo le llamo la ayuda instrumental, pero perfecto, es lo mismo, ¿no? Pero yo llamo instrumental porque como hay instrumentos de por medio. Logística. Sí, exacto. Toda la vida, nuestra cultura, pero de hace años, la cultura, por ejemplo, marroquí, que son con los que más he hablado. Mi amiga, bueno, ya os hablé en el otro podcast de mi amiga peruana, ¿no? Que me ha explicado sobre los rituales. Pues, y otras muchas personas que me lo han explicado. En muchas culturas lo que se hace es que la persona doliente, que es el que acaba de perder a alguien, recibe muchas veces a todos los vecinos y amigos en su casa y entre todos preparan comida para que el doliente no se tenga que preocupar de preparar eso. Y una vez ya han pasado, creo que son 40 días después del fallecimiento y todo como que se va posicionando, entonces es la persona la que invita a los demás, entonces ya les hace como el ágape para decirles gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Se sostiene en comunidad, somos seres sociales.
Por ejemplo, en Andalucía, en pueblos muy pequeñitos, también se sigue llevando esto, sobre todo también en funerarias, o sea, familia que dice, tienen el espacio allí para comer y llevan la familia o los vecinos o el pueblo comida para la gente de, bueno, los familiares. Vale, Eso sigue existiendo, pero bueno, me como encanta. siempre es ligado a cuando vas más a la raíz. Bueno, pues quizá, ¿no? Quizá estamos despersonalizando. O sea, antiguamente los velatorios se hacían en las casas Hmm, y después se iba a la iglesia generalmente y después pues al cementerio, antiguamente. Conforme hemos ido extrayendo los rituales de nuestro cotidiano, por mil motivos que no vienen al caso ahora, nos estamos alejando también de esos procesos que nos ayudan a elaborar. Claro, los niños antes, yo de pequeña, yo entraba a ver los difuntos que estaban en las camas y yo miraba a ver si no abrir los ojos. En alguna ocasión que era más cercana a ese difunto, habíamos intentado levantarle las pestañas al difunto, mis vecinos y yo. Es que es normal. Bueno, se sí, sí, hacía. de cosas de niños. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Pues que si mis hijos, que no es el caso, pero si mis hijos no ven nunca a un difunto, pues evidentemente van a tener una noción de la muerte diferente. Todo eso que tú dices que es la raíz, ¿no? Lo radical, la raíz, que es lo importante, es volver a los orígenes, pues quizá no hace falta volver a todos los orígenes de todo, pero quizá los códigos, los valores, el ritual que nos sirve como humanos, pues quizás se pueden recuperar de alguna manera, Hmm. si se quiere, claro. Yo tampoco estoy haciendo una apología de que se tenga que volver a nada. Simplemente digo lo que funciona en algunas sociedades y que nos podamos plantear si se puede de alguna manera adaptar a nuestra manera. Es un Totalmente. llamamiento. Pues sí, yo que me encanta lo ancestral también hago ese llamamiento. Y otra cosa que me surgía a raíz de esta pregunta de cómo intentar consolar, ayudar, esto es una vivencia personal que tuve haciendo una INIPI. Bueno, estábamos en la INIPI, entonces ahí pues se liberan muchas cosas de cada uno. Y la facilitadora o la guía, la chamana que nos dijo, que nos guiaba un poco, nos dijo, cuando alguien esté llorando, por favor, que nadie vaya a abrazar, que se sostenga en su propio dolor. Estamos en círculo, estamos todos juntos, ya siente el calor. No hace falta como ir a decirle, yo te aguanto porque tú no puedes, ¿no? Es que es verdad, socialmente está como, socialmente, emocionalmente, llámale culturalmente, no sé, es como alguien está llorando, hay que abrazarlo. Vale, pero es que a lo mejor no es mi lenguaje, a lo mejor incluso es contraproducente que yo vaya a abrazar a una E persona invasivo. e invasivo. Claro, porque es que damos por hecho que, vuelvo a lo que te decía al principio, es que a veces damos por hecho que no se tiene que llorar, con lo cual yo voy a abrazar al otro para consolarlo y muchas veces una es porque yo no puedo soportar tu dolor, entonces no quiero conectar, y luego es porque hemos asociado que hay que consolar siempre, pero hay veces que la mejor manera de ayudar es apartarse. Hmm. Y si la persona necesita ayuda, te lo va a hacer saber con una mirada, con un gesto, o tú realmente puedes ir y decir, acercarte. Tú te puedes poner al lado de una persona que está llorando, que note tu presencia y el otro decidirá si estira la mano y te pide que sigas más o no. Ujú. Pero sí, tenemos esa tendencia todos, yo también lo he Que yo no cometido. digo que no haya que abrazar, No, que no, es que hay que a la gente abrazar que más. está, vale, pero que a veces el de esto es rápido, ay, no puede, voy, ay, ay, quizá tiene que romper también algo, una fibra dentro. Cuando rompa eso, Tal cual. déjale espacio, porque incluso eso pasa en los niños. Mm, Los niños, el primer de esto es no llores. sí, No llores, no vayas a llorar. Ya estás llorando, o a ver si vas a ponerte a llorar ahora. Pues sí, va a ponerse a llorar porque es una expresión de su emoción acumulada. No tiene otra forma de expresarlo. tal cual. Pero sí, a veces paralizar la emoción es una manera de no conectar nosotros, es una manera de pensar que el otro se va a sentir sostenido y es lo que tú dices, o sea, yo estoy viviendo este momento, quiero experimentar este momento y sé que estás ahí por si te necesito, ya está, no hace falta nada más. Es, Muchas veces eso, el propio familiar, quizá del que está más de tú a tú, es el que te dice, no llores, ya está. Y a lo mejor lo que necesito es tirarme todo el día llorando para después al día siguiente estar liberada y poder sí. seguir y poder... A mí me pasó una experiencia personal en la que estaba en un momento en el que de repente me empezó a faltar el aire
Yo estoy operada del corazón, con lo cual una de las cosas que me pasaba es que a veces me faltaba como el aire y eso era como un síntoma, con lo cual evidentemente cuando me falta un poco el aire de esa manera en concreto, se pueden disparar como las alarmas de, uy, a ver si, que no me ha vuelto a pasar. Pero entonces me pasó eso, yo noté como me faltaba el aire pero en vez de tener miedo a acabar de experimentar eso, dije, no, voy a transitarlo. No, me pasa una vez, quiero decir que siempre lo he evitado, pero esa vez dije, voy a experimentarlo. Y fue precioso porque al permitirme seguir con esa falta de aire, lo que llegó fue un desbloqueo bestial. Me puse a llorar como una niña pequeña y estuve llorando como unos 20 minutos sin parar de llorar, sin parar de llorar. Pero fue tan liberador porque fue como ahora soy consciente de que eso que me estaba pasando es que cuando me faltaba el aire, yo lo que hacía era no querer enfrentarme al dolor, porque ese llanto era por un dolor atávico quizá que había en mí que tenía que experimentar, con lo cual, pero era mío. Si alguien me hubiera abrazado, me hubiera sacado de ese momento que tenía que vivir yo personalmente. Claro, lo hubieran Sí. cortado. Total, total. Pero bueno, es que también es difícil a veces, ¿eh? Porque cuando ves a alguien llorar es que es instintivo. El afán Ya. de protección lo tenemos. Por eso digo que a veces la mejor ayuda es apartarse. Y a razón de esto, ¿cómo crees que juega la educación emocional en todo esto? ¿Hay una buena educación emocional en nuestra sociedad, no solo con los niños, ya en general? Antiguamente, volvemos a la raíz, ¿no? Había como unos rituales diarios, cotidianos, semanales, mensuales, anuales que nos facilitaban una conciencia. Nos podían perjudicar en otras cosas, pero nos beneficiaban. Con la industrialización y el cambio de sociedad, de una sociedad más comunitaria a más individual, nos han perjudicado. Y es verdad que la educación emocional se ha dejado de banda. Por suerte, de una temporada, no digo de hace un mes, ni 2 meses, ni un año, 2 años, sino desde hace unos años, cada vez se trabaja más con la educación emocional en los colegios. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando yo iba al instituto, cuando yo iba al colegio, no se trabajaba tanto la educación emocional y yo estoy educando a mis hijos. Con lo cual, faltarán algunas generaciones para que toda esa educación emocional que se está llevando a cabo ahora sea como muy latente en la sociedad. Yo me encuentro muchas familias de gente de mi edad que dicen, no, el niño que no venga, lo que hablábamos en el otro podcast, no, el niño que no venga, no, es que esto no es un espacio para ellos. ¿Por qué? Porque a ellos no les han enseñado a gestionar eso. Entonces, poco a poco. Pero sí, yo creo que la educación emocional es importantísima. Es saber cómo tenemos que gestionar las emociones en los momentos difíciles y claves de la vida. Pero se está haciendo mucho trabajo, por suerte. Y de hecho es una de mis metas. Una de mis metas precisamente es hacer pedagogía sobre todo eso, sobre el tema del duelo, de las pérdidas, de poder explicar a las personas cómo enfrentarse a esas situaciones para que tengan más herramientas. Pero no estoy sola, por suerte, hay muchísima gente. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto hablar de la muerte? Porque como es la incertidumbre más grande que tenemos en la vida, como no tenemos respuestas y somos controladores, en general la humanidad somos controladores, no poder controlar lo que significa la muerte y además tener que enfrentarnos a algo tan grande como eso, pues prefiero no hablar. De hecho, bueno, al menos hablo por mi experiencia personal. En mi casa no se habló de eso porque el dolor era muy grande. Yo creo que el dolor, el sufrimiento y el desconocimiento hacen que mejor no hablemos. Yo cuando explico de qué trabajo lo primero que me hace la gente es yuyu. Calla, calla, por favor, no hables de esto. Y yo, claro, siempre hago broma porque cuando tengo que estar seria estoy muy seria, pero creo que se ha de poner un poquito de humor, sin que sea excesivamente banal, pero creo que se ha de poner un poquito de humor en estas cosas, ¿no? Y siempre digo, no, calla, que si no hablamos no va a pasar nunca. Ya. ¿Sabes? Totalmente. Claro. Pero bueno. Sí, yo creo que va muy ligado a lo que has comentado de la incertidumbre, ¿no? Al final queremos saber todo al instante y en esta sociedad en la que estamos actualmente más, en esta etapa de nuestra vida más. Es ya, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Entonces la muerte se escapa de ese control. No sabes cuándo va a venir, no sabes de qué forma va a venir, a quién le va a llegar primero. Entonces es como una incertidumbre que el ser humano no sabe asumir, ¿no? Sí. Pero bueno, también es la grandeza de la vida, lo que habíamos hablado antes. Sí. Está en la propia vida ya se están dando señales de que hay incertidumbre en ella
Y eso es súper, súper bonito. Claro, es que es lo mágico de la vida, pero claro, también es lo más doloroso. Quiero decir, la experiencia de la muerte es lo más mágico y también lo más doloroso. Entonces, bueno, es un reto dejar de tener miedo a hablar de ella, pero tampoco hace falta estar hablando todos los días. O sea, ahora estamos hablando del podcast porque estamos aquí en este espacio, ¿no? Pero yo no estoy todo el día hablando de la muerte, evidentemente. Hombre, me imagino. Lo intento. No te creas, que soy Bueno, a mí me bastante pasa fan. con la astrología, ¿eh? A mí me cuesta no meter cosas de astrología. Entonces, al final, Sí, es un defecto profesional, claro. ¿no? Sí, claro, mira lo que me preguntas cualquier cosa, pues no puedo evitarlo, sí. Ya. Y, por ejemplo, ¿qué recursos prácticos o simbólicos ayudan a transitar el dolor? Vale, primero como recurso práctico es entender que es un proceso natural el dolor por la pérdida, que es natural, que vas a tener que vivirlo, que vas a estar... ahora estamos ahora estamos a 1 de enero, me lo invento, ¿vale? Porque no estamos a 1 de enero, pero pues si yo acabo de perder a alguien que quiero hoy, que estamos a 1 de enero, yo voy a tener que vivir los primeros Reyes sin esa persona, mi cumpleaños sin esa persona, carnaval sin esa persona, el día de San Jordi, cualquier aniversario, fiestas de guardar, llegarán las Navidades, hasta que llegue otra vez el 1 de enero. Y entonces habrá pasado un año, con lo cual todo ese proceso va a hacer que yo tenga que ir viviendo la pérdida en cada ocasión. Si yo tengo 15 años y acabo de perder a mi padre o a mi madre, cuando yo conozca a mi pareja, cuando yo tenga mi primer hijo, volveré a echar de menos a mi madre. No está ahí para estar conmigo en estos momentos tan importantes de mi vida. Con lo cual, los recursos es aceptar que eso es natural, que la tristeza está. Luego es importante que si vemos que nos cuesta dormir, que nos cuesta descansar, que de repente comemos más o comemos menos, escuchar a nuestro cuerpo. Si hace falta buscar ayuda de profesionales, del tipo que sean esos profesionales, vuelvo a lo mismo, lo que hablábamos en otro podcast, terapeutas, da igual, cada uno encontrará sus respuestas. Pues hacerlo, porque hay veces que cosas que nos pasan en la vida que no están vinculadas a duelos nos despiertan duelos no sanados. Y estar atentos a eso nos puede ayudar a trabajarlos. Pero yo creo que lo primero es no dramatizarlo todo, y cuando digo dramatizarlo me refiero a no convertirlo todo en como que es patológico, porque el duelo es natural y se ha de vivir y forma parte de un proceso, y que cuando empezamos a notar algo que no es normal en nosotros o habitual, o cuando ya se está como dilatando en el tiempo, pues entonces buscar ayuda del tipo que sea. Pero sí que tengo que decir y que yo soy la primera, ¿no? que tengo contenido en Instagram, pero que hay veces que se coloca mucho contenido en Instagram que es como, pasa el duelo en 45 días. El duelo se banaliza hasta vivir ese proceso. Y todo es un proceso. Habrá personas que tardarán menos y otras que necesitarán más tiempo. Porque estamos en la inmediatez. Tal cual. Todo es inmediato, no creemos en los ritmos orgánicos porque volvemos a que nos hemos desconectado de la raíz, de la fuente y la raíz. Entonces, si sentimos el ritmo orgánico, seguimos los ciclos, solo hay que seguir la vida con intuición y con estar despiertos. Sí, a una charla que hice en un colegio con niños, pequeños no. Yo trabajo con niños que puedan, bueno, conversar pueden siempre, pero bueno, con los niños más pequeños se trabaja más con marionetas y con titellas y con otro tipo de cosas, pero bueno, les estábamos explicando, ¿no? Que si tú plantas una semilla en una planta, o sea, en una maceta, tú la riegas, le preguntábamos, ¿mañana ya habrá florecido? Y los niños, no, pasado mañana te podrás comer el limón, la manzana, lo que sea. No, los niños dicen, no, pues eso es la vida y eso es el duelo. O sea, las estaciones tienen un significado. O sea, la primavera, que es cuando florece, el verano cuando saca el fruto, el otoño y luego el invierno cuando todo vuelve a empezar, todo muere para renacer. Pues igual, el duelo es eso, es un proceso. Y eso está en todo en la vida. En todo. No solo en la muerte, ¿no? También, por ejemplo, en la esperanza que tú pones en que salga adelante un proyecto y el momento en que tienes que cerrar ese proyecto o decir adiós o entender que ha llegado el momento de una despedida, quizá de una fase o del proyecto en sí. Eso también... Mira, qué bonito lo que acabas de decir. O del proyecto sí como lo estabas mirando hasta ahora. Porque quizá, en este caso en concreto, si te rindes, y digo rendir aposta, si te rindes con ese proyecto tal... O sea, si haces el duelo o cierras ese proyecto así, es porque cierras eso así de esa manera, pero se puede reinventar de otra manera. Pero sí que a veces que tienes que cerrar eso, porque eso así, tal y como lo estabas pensando, no funciona. Claro, al final
como hoy en día nos creamos muchas expectativas de muchas cosas, entonces al final cuando eso no se cumple, yo creo que vamos viviendo también micromomentos de microduelos, ¿no? De entender que ese pensamiento o que esa idea que tú te habías hecho en tu cabeza no va a existir o tienes que cerrarla. Sí. También sería como un microduelos, ¿no? Le Bueno, podríamos sí, llamar. sí. De hecho, bueno, lo que te decía de esa persona que admiro tanto, ¿no? Dice una cosa que me hace mucha gracia, que no es suyo, pero que es verdad, que un martillo siempre ve clavos por todos sitios, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, yo puedo ver duelos en cualquier cosa de la vida, pero un profesional de otra cosa pues le pondrá otro nombre y no importa. En el fondo es qué vamos a hacer con eso que está pasando. Le llamemos microduelos, le llamemos procesos de crecimiento, pero sí que es verdad que hay microduelos. De hecho, hay cosas que mueren cada día para que nazcan otras nuevas, ¿no? Y a veces son pequeñas cosas, no es muy grande, pero sí, claro. Pequeñas cosas o muy grandes. O muy grandes, porque, claro. Por ejemplo, a mí me pasó en uno de mis mejores momentos que podríamos considerar de la vida, ¿no? Que es, escribes un libro, te lo van a publicar, o está en fase de preventa, ¿vale? En esos momentos yo sentí que me moría por dentro, que algo en mí, o sea, estaba muriendo una parte de mí, porque yo estaba entregando todo lo que yo había construido a nivel interno, lo estaba entregando al mundo. ¿Sabes? Algo que era muy mío ya iba a dejar de ser mío y lo iba a entregar a la humanidad. ¿Vale? Esto por un lado. Y por otro pensé, si esto no sale bien, es decir, si esto finalmente no tira adelante, no se publica mi libro, yo voy a tener que hacer un proceso interno que yo no sé si es duelo o qué, pero tendré que hacer una revisión de todo lo que se ha roto dentro de mí. Es precioso lo que acaba de pasar, porque tú me estabas hablando de ti y yo dentro de mi cabeza estaba viendo un embarazo. Porque cuando tú estás embarazada, yo he tenido 2 hijos, cuando tú estás embarazada, dentro de ti estás formando una vida. Y en el momento en el que esa vida sale de ti, la entregas al mundo, ya no es tuya. Pero si ese embarazo no va bien, en la desolación que sientes por dentro porque has puesto toda tu energía en que eso tira adelante, si no tira adelante hay un dolor muy grande. Pero aunque salga bien y aunque esa vida cobre vida, como el caso, ¿no?, de cuando escribiste tu libro, cuando lo entregaste a la editorial, el tema está que ya no eres la misma persona que eras antes de que dieras vida a Totalmente. eso. Sí, y ahí también es un duelo. Ha habido procesos de duelo y yo lo compartía en casa y decía, es que ya no soy la misma. Y a veces, hablando con personas que también siguen este camino pues más exponencial o de exponerse más en redes o de vida social más, lo hablábamos y pensaba, es que yo a veces tengo como un recuerdo de mi otra yo, de mi antigua yo, pues haciendo cosas más cotidianas que a veces echo de menos. A veces echo de menos. Y eso es como, vale, pero Tamara, visualízate, ¿no? Cierra eso, ¿vale? No es que ya no exista, sino que existe de otra manera. Claro. Esa Tamara antigua que hacía esas cosas cotidianas sigue estando dentro de ti. Pero ahora has subido de nivel, como si estuvieras jugando al Mario Kart, ¿no? O al Mario Bros. Y estuvieras en otro nivel, ¿no? Digo el Mario Bros. Como cualquier otro videojuego, ¿no? Pero el tema está que a veces tenemos esa añoranza de volver al pasado como si quisiéramos volver a la infancia, ¿no? Y la infancia, nuestra niña interior está dentro de nosotros. Entonces no se trata de volver a la infancia, sino se trata de no perder eso que teníamos, pero sumarlo a lo que somos ahora, ¿no? No es fácil, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Ir sumando etapas, ir subiendo niveles, ¿no? Y Amarache, ¿cómo has hablado antes de un momento muy delicado en la vida, en el momento en que llega un evento, algo importante, una fecha señalada, unas navidades, y esa persona, son las primeras navidades sin esa persona? ¿Cómo se afronta esto? ¿Cómo lo vive la familia? Eso hay como, digo, una técnica, una manera de nombrar a eso que se le llama la silla vacía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la silla vacía es cuando
cuando me tengo que enfrentar a las primeras Navidades sin que esté la persona que quiero ahí. Claro, ahí volvemos a lo mismo, afrontar depende. Depende si la persona acaba de fallecer hace una semana y es el padre de tus hijos y tus hijos tienen 3 y 5 años, o si esa persona que se va es el abuelo que tiene 97. No es que duela menos, ni mucho menos, ¿eh? Y ya hacía pues 5 años que estaba con Alzheimer en la residencia y ya no nos reconocía, ¿no? Es decir, la silla va a pesar más o va a pesar menos. Va a seguir estando vacía, pero va a pesar más o menos. Y no te estoy diciendo que pese más la del abuelo o el otro, porque no sabemos, porque depende de la huella que dejamos. Pero yo lo que recomiendo es que se hagan rituales, que se ponga la silla, porque la silla evidencia la ausencia, pero aunque no la pongas, la ausencia sigue estando. Y no digo que pongamos literalmente la silla, evidentemente, que hagamos algún plato de lo que le gustaba a esa persona, que encendamos una vela, que si queremos pongamos una foto de la persona. Hay gente que le gusta poner la foto de la persona, hay otros que no lo soportan, porque se les hace muy, muy mayor, muy grande. Que poco antes de que llegue el momento de la Navidad, si están en ese momento, pues que se puedan reunir los familiares que van a estar juntos en esa comida y que decidan un poco las normas. ¿Qué pasará si de repente tengo muchas ganas de llorar? ¿Voy a poder llorar en la mesa o me tengo que ir fuera? Si tengo ganas de explicar un chiste, ¿me vais a pensar que es que estoy banalizando y que no quería? Hablar de estas cosas, comunicarnos desde el amor y la aceptación. Yo viví en mis propias carnes, cuando falleció mi suegra, falleció el 10 de diciembre. Y cuando llegaron las Navidades, eran las primeras Navidades sin ella. Y en la familia el padre de mis hijos, eso se vive con mucha intensidad. Las Navidades, quiero decir, la unión de la familia. Con lo cual lo que hicimos fue rememorarla, reírnos de las cosas que ella hacía, que es que era única, como cualquier persona, y llorar cuando nos acordábamos de que ya no estaba. Y reír y llorar y abrazarnos. Y el que no quiere abrazarse, pues se va al lavabo. Y el que quiere... ¿Sabes? Y entonces es sencillamente encontrar lo que nos funcione. Pero también puede ser que haya personas que nos estén escuchando y que digan, déjate de chorradas, yo no quiero reunirme con la familia, pues respetarlo. Yo este año no puedo, respetarlo. Y si tienes hijos pequeños y los niños necesitan de poder estar con la familia, pero tú no puedes, pues a lo mejor hablar con los niños y decirles, pues hoy vais a ir con los yayos, pero yo no voy a estar. No sé, es que no hay una manera práctica. Lo importante es la comunicación, el amor en lo que hacemos y entender que esa herida y ese vacío está y que se tiene que poder reconocer, ¿no? Y luego confiar mucho en los rituales. Y cuando no me refiero a ese ritual, me refiero mucho a los valores de vida, a los principios que nos unen, a esa raíz, ¿no?, que tenemos todos en la sabiduría que viene de antaño, ¿no?, de entender que las cosas tienen su proceso, ¿no?, y que es normal estar enfadados cuando llega Navidad y no está tu marido aquí para cagar el tío en Cataluña o para el Santa Claus en la otra parte del mundo, ¿no? Pues sí, qué importante la comunicación entre familia, personas, entre todo. Yo creo que la comunicación es fundamental. Básica, sí. Pues Amarantxa, ha sido un placer tenerte aquí. Habrá más, porque nos quedan muchas cosas por hablar. Y para mí ha sido un placer yo volver, tengo muchas cosas todavía que sacar de ti, así que muchas gracias por estar aquí. Si quieres cerrar con alguna frase, con algún concepto, con alguna idea. Uy, ya, bueno, hay miles, ¿no? Pero quizá para mí lo más importante, ¿no?, es que si vivimos de espaldas a la muerte, vivimos de espaldas a la vida. Mientras la muerte está aquí, nos empuja, nos apresa y hay veces que hay que ponerla delante, mirarla. No se trata de ir a buscarla, aposta tampoco. No se trata de eso. Se trata sencillamente de a veces cogerla de la mano y decir, ven conmigo, ya llegará el día, ¿no?, pero de momento quiero vivir la vida, maravillarme con las cosas que son maravillosas, con la belleza de la vida, con la poesía, con el arte, con la música, con los amigos, con la familia y vivir intensamente. Pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. A ti por Volverás. Sí. Volveremos. Volveremos, exacto. Gracias. Gracias.